¿Cómo transformarnos? Vamos a dar otro pasito. ¿Cómo llevar a cabo esa transformación? Hemos hablado del coche, del conductor, la diosa justicia, la estatua de la libertad, las causas del sufrimiento, la transformación en Dios para que esas causas del sufrimiento desaparezcan de nuestra vida. Y yo sé que vuestra mente estará diciendo, vale, pero esto exactamente ¿cómo se hace? Desde el punto de vista alegórico suena bien, resucitar en vida, pero esto ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? Hay algo primario, en lo que siendo primario no voy a entrar tanto. Voy a entrar, pero no tanto en detalle. Hay algo primario. Para comprender ese algo primario hay que volver a los Yoga Sutras de Patanjali. Y en este caso no hace falta leer mucho. De sus 196 aforismos, el segundo aforismo del Yoga Sutra se pregunta directa, ¿qué es yoga? La pregunta no puede ser más directa. ¿Qué es yoga? Yo sé que en esta sala todos sabemos que yoga es mucho más que posturas físicas. Fuera de esta sala hay mucha gente que cree que yoga es una serie de posturas físicas. Obviamente, yoga es mucho más. Y como muy bien dice este segundo aforismo de los Yoga Sutras, el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. La inhibición de las modificaciones de la mente. Dicho de una forma más directa, el cese de las turbulencias emocionales y mentales. Eso es yoga. Y esa inhibición de las modificaciones de la mente, es decir, ese cese de las turbulencias emocionales y mentales, es la llave imprescindible para transformarnos. Porque mientras que estemos abducidos en las turbulencias emocionales y mentales, será imposible que salgamos de la amnesia de lo que somos, de que recordemos lo que genuinamente somos y veamos la vida tal como es. Mientras que vivamos con turbulencias emocionales y mentales, seguimos con la venda. Mirad, el ejemplo que pongo es muy tonto, pero es muy gráfico. Te puede doler mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y cuando duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Sí, es muy molesto. Pero te puedo asegurar que la vida es mucho más que la uña del dedo chico del pie izquierdo. Mientras que tú, porque te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, no seas capaz de ver la vida tal como es, su grandeza, su majestuosidad, y de vivirla con la reverencia que merece, porque estás abducido por esas turbulencias que te está originando esa uña del dedo chico del pie izquierdo, así es imposible que haya transformación. Estamos sumidos precisamente por el lío de la balanza, por las atracciones, por las repulsiones, por el olvido de lo que somos, en multitud de turbulencias emocionales y mentales. Y mientras que esas turbulencias no desaparezcan, mientras que no se produzca la inhibición de las modificaciones de la mente, la transformación se convierte en un deseo vano. De ahí la importancia de la ciencia del yoga, que te ayuda, que te da pautas, que te marca etapas, para que puedas ir tranquilizando, sosegando, calmando, serenando ese mundo emocional y ese mundo mental. Mientras que haya turbulencias, no vemos la realidad. Si miramos a través del agua, si el agua está tranquila, podremos ver el fondo. Pero si el agua se está moviendo,
no vemos el fondo. ¿Qué es lo que vemos? El agua que se mueve. Esto es exactamente lo que nos pasa en la vida. Que no vemos la vida, sino el movimiento provocado por las turbulencias que tenemos en nuestro mundo emocional y en nuestro mundo mental. Turbulencias que, por otra parte, tienen su razón fundamental en que estás en amnesia de lo que eres, identificado con lo que no eres, y la cadena de atracciones, repulsiones, apego a la vida física y material, a lo que anteriormente hacía referencia. Por eso nos dicen los Yoga Sutras que el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente, y más adelante nos dice que el yoga consiste en evitar las causas del sufrimiento, porque lo uno está en íntima conexión con lo otro. Lo uno está en íntima conexión con lo otro. Mientras que las causas del sufrimiento estén en tu vida, habrán turbulencias emocionales y mentales. Y el yoga va dirigido a que eso desaparezca. Damos otro paso. No voy a entrar ahora en la ciencia del yoga, no vamos a entrar ahora en desmenuzar los Yoga Sutras de Patanjali, pero vamos a intentar ir quizás a lo más grueso, porque la razón de las razones, la causa de las causas, es el olvido de lo que eres y la identificación con lo que no eres. Y permitidme entonces que, llegado a este momento, comparta con vosotros y con vosotras, la palabra un tanto rara, pero me vais a entender, cómo desidentificarnos, cómo dejar de identificarnos con el pequeño yo y cómo empezar a vivir desde lo que realmente somos. Porque esto además es una práctica, no es una teoría. Si todo lo que venimos compartiendo lo dejamos en teoría, intelectualmente nos podemos ir muy contentos de aquí, de haber comprendido cosas, pero de poco nos servirá, porque esto hay que llevarlo a la práctica. Y vamos a hablar, por tanto, para inhibir las modificaciones de la mente, las turbulencias emocionales y mentales, para atajar las causas del sufrimiento, vamos a ir a la raíz, vamos a dejar de identificarnos con lo que no somos para poder vivir con lo que somos o como somos. Bien, planteado así el asunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero a recordar, para dejar de identificarte con el coche, tienes que darte cuenta que esto no es una decisión. Si hay algo en ti que dice, ya lo he entendido, a partir de ahora me voy a dejar de identificar. Si hay una voz en vosotros que dice eso, os aseguro que eso es el coche. Con lo que cuando nos proponemos dejar de identificarnos, es el camino más directo a seguir identificándonos. Yo sé que la mente entonces se tambalea, porque dice, vaya hombre, entonces ¿qué es lo que hacemos? Esto cómo se mastica, cómo se come. La realidad es que es mucho más sencilla, porque para dejar de identificarte, lo único que tienes que hacer es darte cuenta de cuando te identificas. Ya está. No tienes que decidir nada. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de cuando te identificas. Cada vez que en tu vida, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus reacciones, cada vez que en tu vida percibas la identificación, date cuenta. Que no se te pase desapercibido. Date cuenta. Y además de date cuenta, acéptalo. Vamos a hablar de esto con una práctica que también viene desde hace muchísimo tiempo, que es la práctica de la nariz vertical. La práctica de la nariz vertical. Pero antes de entrar en la nariz vertical, no quiero ser pesado, pero quiero recalcar el hecho de que vivimos identificados con nuestro pequeño yo.
con lo que no somos. Y no solamente vivimos identificados con el pequeño yo, sino que vivimos fascinados con nuestro pequeño yo. Padecemos una auténtica fascinación. Y la fascinación roza lo ridículo, porque estamos fascinados hasta de nuestros sufrimientos. No conocéis personas, lo digo sin ningún juicio, es algo puramente descriptivo. ¿No conocéis personas que cada vez que la tenéis delante os hablan de su sufrimiento? Da igual que sean 5 minutos o 1 hora. Se pasan todo el tiempo hablando de su sufrimiento. A lo mejor pasan varios meses hasta que volvéis a ver a esa persona y cuando lo volvéis a encontrar, exactamente igual. Continúa hablando de sus sufrimientos. A lo mejor, fijaros, los sufrimientos han cambiado. Antes era A, ahora son B o C, pero siguen hablando de lo mal que lo están pasando y de lo que sufren. Si escarbamos, esas personas están no solamente identificadas, sino fascinadas con ese pequeño yo que sufre. Están fascinadas con su propio sufrimiento. Decía un sabio, de manera altamente provocadora, hay que entenderla como una provocación para removernos, que hay personas que si dejaran de sufrir, se suicidarían. Porque el sufrimiento se ha convertido en la razón de ser de su vida. Y si por casualidad desapareciera el sufrimiento, se quedarían sin saber qué hacer, sin referencias. La vida dejaría de tener sentido. Es una provocación, esta expresión de este sabio, pero sirve para que reflexionemos sobre ello. Vamos a salir de esa fascinación, vamos a salir de esa identificación. Y para ello no tienes que decidir nada. Lo único que tienes es que poner un poquito de atención en tu vida. Sí, ya sé que hay tantas cosas que hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que hay tantas cosas tan importantes en tu vida que eres incapaz de dedicarle un segundo a ti mismo. Ya lo sé. Pero por favor, intenta, procura poner un poco de atención a ti. Sí, que el mundo exterior hay muchas cosas, tremendo, pero intenta poner un poco de autoobservación. Obsérvate, conócete, mírate, percíbete. Eso sí es imprescindible para salir de la identificación, que te observes. Que te observes para tomar conciencia, para darte cuenta de cuándo te identificas y para aceptarlo. No te están pidiendo que te des cuenta para que te pegues contra la pared. No te está nadie pidiendo que te des cuenta para flagelarte, para insultarte a ti mismo, para ningunearte. Seré tonto, seré idiota otra vez. Que no. Lo que nos han dicho desde siempre es que te des cuenta y lo aceptes. Pero date cuenta, por favor. Te das cuenta y sin culpa lo aceptas. Volví otra vez a identificarme. Otra vez surgió en mi vida. Otra vez está presente esa identificación con el pequeño yo. Te das cuenta y lo aceptas. Esa es la práctica de la nariz vertical. Dogen, introductor del Zen japonés, que introdujo el Zen en Japón en el siglo XIII, hablaba de esta práctica de la nariz vertical. Y esa práctica de la nariz vertical conlleva autoobservación. Obsérvate. Y cada vez que aparezca nuevamente en tu vida esa identificación, date cuenta y acéptalo. ¿Por qué es tan importante el darte cuenta y aceptarlo? Porque produce una inversión de la consciencia. El darte cuenta y aceptarlo produce una inversión de la consciencia. La consciencia se vuelve como un calcetín. De estar pendiente hacia lo de fuera, empiezas a estar pendiente de lo que verdaderamente importa. Y esa inversión, ese darle la vuelta al calcetín, provoca una transformación en la vida.
Cuando empecéis a practicar la nariz vertical, cuando empecéis a observaros, a tomar conciencia y a aceptar, esto es ciencia, el yoga es una ciencia, vais a comprobar por vosotros mismos, no porque lo diga yo, no porque lo diga nadie, sino vosotros mismos, que esas identificaciones van a seguir produciéndose, pero cada vez con menos frecuencia y cada vez durarán menos. Cada vez con menos frecuencia y cada vez durarán menos. Pero tienes que darte cuenta y no culpabilizarte. Y esas identificaciones cada vez se darán con menos frecuencia y durarán menos. Hay otras cosas que hay que hacer, hay otras prácticas que deberíamos unir a estas, pero permitidme que esta tarde ponga el acento ahí. Por supuesto que es muy importante, como nota a pie de página, aunque no entremos esta tarde en ello, por supuesto que es muy importante darnos cuenta de que nuestro nivel mental, el vuestro y el mío, vuestro plano mental, nuestro mundo mental, tiene dos niveles. Cosa que en determinadas pláticas denominadas concienciales se olvida por completo. En los Yoga Sutras de Patanjali se nos habla de inhibir las modificaciones de la mente, las perturbaciones emocionales y mentales, pero se está hablando de un nivel de la mente que es la mente concreta. La loca de la casa, de la que hablaba Teresa de Jesús, es ese nivel de nuestro mundo mental que hoy muchos psicólogos denominan la mente concreta. Y es el nivel inferior de la mente. Y esa mente, ese nivel inferior de la mente, esa mente concreta es verdad que está loca. Mejor dicho, la hemos vuelto loca. Es ahí donde están las turbulencias, las perturbaciones, las modificaciones mentales. Es ahí. Y tenemos que tranquilizarla, sosegarla, acallarla. Pero ojo, hay otro nivel en nuestro mundo mental, que algunos psicólogos denominan la mente abstracta. Y la mente abstracta no hay que acallarla, porque está amordazada la pobre. A la mente abstracta le tenemos que quitar la mordaza de una vez y utilizarla. Estamos obsesionados con el coche y no percibimos el conductor. Y estamos obsesionados con la mente concreta y no percibimos que tenemos otro nivel de la mente, que es la mente abstracta, cuya funcionalidad es extraordinaria para entender, comprender, ver y vivir la vida. La mente abstracta es ese nivel de vuestra mente y de la mía que está capacitada para plantearse lo trascendente. Para plantearse lo trascendente. Es el nivel de vuestra mente y de la mía que tiene capacidad para ir de lo universal a lo particular. Es el nivel de vuestra mente y la mía que está capacitado para preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, cuál es el origen del universo, cuál es la razón de la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las grandes cuestiones que la ciencia, la espiritualidad y la filosofía se han planteado desde siempre. Para eso tenemos ese nivel mental superior que es la mente abstracta. Y ese nivel mental superior, la inmensa mayoría de los seres humanos lo tienen en embrión, casi como si no existiera, porque se pasan la vida viviendo desde la mente concreta y no se dan cuenta que tenemos una casa de dos plantas cuando hablamos de nuestra mente, y que junto con la mente concreta que nos sirve para lo cotidiano tenemos otro nivel que nos da más perspectiva, que tiene otras capacidades y otras funcionalidades y que nos posibilita de verdad comprender, entender, ver y vivir la vida, cosa para lo que no sirve la concreta. Pero esto también lo hemos olvidado. Y cuando se habla de acallar la mente, por favor, estamos hablando de la mente concreta. A la abstracta hay que darle marcha, que está dormida, está como un embrión, hay que expandirla. Y hay que expandirla metiendo en nuestra vida interés
por lo que a la mente abstracta le interesa, metiendo en nuestra vida aquellas cosas para las que la mente abstracta está capacitada. Eleva un poco la perspectiva. Que sí, que lo cotidiano, lo concreto, claro que tiene su sitio, pero la vida es mucho más. Vosotros, si estáis aquí, es porque tenéis un interés, una atención hacia lo trascendente. Hemos empezado a expandir la mente abstracta. Hay muchas personas que no, que andan toda su vida por la mente concreta, en su identificación con el coche y no salen de ahí. Y cuando la mente abstracta se va expandiendo, es cuando la sabiduría va llegando a nuestra vida. No llega de golpe, es como un vaso que se va llenando gota a gota. Vamos expandiendo la mente abstracta, vamos expandiendo la mente abstracta, y poco a poco nuestra percepción va variando, va cambiando en cuanto a transformación. Y vamos teniendo inspiraciones, intuiciones. Vamos percibiendo cosas y no sabemos cómo las sabemos, pero las sabemos. Lo que eran creencias se van transformando en experiencias. Eso es discernimiento. Y el discernimiento, la comprensión profunda, la confianza en la vida, saber que la vida no es un francotirador, que la vida es perfecta, en donde todo tiene su sentido profundo, en donde todo está lleno de sincronías y no hay casualidades, donde todo tiene su porqué y su para qué. Eso va llegando a tu vida cuando vas expandiendo la mente abstracta. Y va llegando a tu vida lo que los cristianos denominan gracia, lo que en el budismo se denomina ananda, lo que en el hinduismo se llama chanti, la profunda paz, un estado de felicidad incausada, un estado de bienaventuranza. Todo eso viene de la mano de la expansión de la mente abstracta. Y esto no deberíamos olvidarlo nunca. Y en nuestro día a día, cotidianamente, además de autoobservarnos, que ahora volveré a ello, deberíamos introducir prácticas de expansión de la mente abstracta. Leyendo libros, viendo vídeos, manteniendo tertulias y conversaciones con amigos. Cualquier cosa que nos sirva para enfocar desde esa otra terraza de nuestro plano mental, la superior, que nos permite entender y comprender la vida, cosa que desde la mente concreta no es posible porque está a ras de tierra, sirve para lo concreto, para lo cotidiano, no va más allá. Vamos a expandir la mente abstracta. Esto ha sido simplemente una nota a pie de página. Volvemos ahora a la autoobservación. Y desde la perspectiva de la autoobservación, vamos a dedicar un tiempo a poner algunos ejemplos de lo que es la identificación con el pequeño yo. Es decir, ya que la transformación es una inversión de la consciencia, derivado de que nos observemos, nos demos cuenta de cuándo nos identificamos y lo aceptemos, vamos a poner unos cuantos ejemplos de esa identificación. Y cada uno de estos ejemplos es a su vez una plasmación de las causas del sufrimiento. Vamos a poner ejemplos. E insisto, cada uno de estos ejemplos per se es también una manifestación de las causas del sufrimiento. Vamos a empezar con Krishnamurti. A Krishnamurti en una conferencia le hicieron esa pregunta directa. ¿Cuál es la causa del sufrimiento humano? Krishnamurti, lo que hayáis seguido su obra, sus vídeos, que hay bastante a nuestra disposición, la verdad es que no daba muchas explicaciones. No era su fuerte, por decirlo de alguna manera. Lanzaba, daba una respuesta de unas cuantas palabras, los interlocutores se quedaban esperando que hablara más y no había forma de que hablara más. Y si hablaba más era para repetir lo que ya había dicho, con las mismas palabras o con palabras muy parecidas. Y dice Krishnamurti, la causa fundamental del sufrimiento humano, la raíz del sufrimiento, es el pensamiento
el pensamiento condicionado, limitado y limitante. El pensamiento condicionado, limitado y limitante. No el pensamiento de la mente abstracta, ni siquiera el pensamiento de la mente concreta cuando está bien dirigida, sino ese pensamiento que aparece tantas veces en nuestra vida y que está condicionado por los sistemas de creencias que nos han impuesto, que está limitado por nuestra incapacidad de ver la vida de verdad y que nosotros mismos hemos autolimitado. La incapacidad que tenemos de percibir ese otro plano de vida que hay más allá de la muerte es consecuencia precisamente de esa autolimitación mental. Es simplemente un exponente. Me dice la gente: Emilio, pero ¿cómo puedo entrar en contacto con la vida más allá de la vida? Primero, ¿lo necesitas? Piénsatelo. ¿Lo necesitas? Pero en caso de que consideres que sí, lo único que tienes que hacer es encender el móvil. Encender el móvil. Ya te llamarán. Pero por favor, ten encendido el móvil. Tú no tienes que llamar, pero enciende el móvil. Gráficamente, tener apagado el móvil es esa autolimitación mental que te dice: es imposible. ¿Vale? Pues si tú consideras que es imposible, es imposible. Tú mismo, tú misma, ya está. Nuestro pensamiento no solamente está condicionado por los sistemas de creencia, sino que está limitado, y sobre todo está limitado por nosotros mismos, por nuestras propias autolimitaciones mentales. Los sistemas de creencia pesan sobre nosotros una barbaridad. Pautas, paradigmas, normas. Algo que tiene manifestaciones divertidísimas. La cantidad de gente que sabe lo que haría en caso de que le suceda algo que todavía nunca le ha sucedido. Es una simple plasmación de los sistemas de creencia. Pero ¿qué sabrás tú? Cuando te suceda, ya verás. A ver cómo lo sientes, a ver qué percibes. No, pues si a mí me pasara no sé qué, yo haría. Estás aplicando sistemas de creencias, normas que no son ni tuyos, que has metido en tu cabeza. Tu familia, tus padres, con la mejor de sus intenciones. ¿Qué expresión es la que más sale de la boca de un padre o de una madre? Cuidado, ten cuidado. Claro, por eso San Juan de la Cruz, en ese maravilloso poema donde introduce la transformación en Dios, pero no en prosa, sino en lírica, y habla de la amada en el amado transformado, termina ese poema diciendo: dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ya está, pero ¿cuidado de qué? Es bellísimo, ¿eh? Entre las azucenas. No le damos una patada, comprendemos que hemos vivido de una determinada forma, lo aceptamos y le decimos adiós con todo el cariño. Eso es dejarlo entre las azucenas olvidado. Pero ¿cuántos sistemas de creencia basados en el cuidado, en el control, en la protección, en la seguridad? A esos que gestionan la cosa pública de verdad, no los que están ahí en los parlamentos, sino los que gestionan de verdad el mundo, qué bien saben cómo han metido ese sistema de creencia, ¿no? Y saben que el miedo, la inseguridad, la incertidumbre es el gran caldo de cultivo para manipular al ser humano. Y es lo que hacen continuamente, fomentar la incertidumbre, el miedo, la inseguridad. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Y nos cala, y está ahí condicionando nuestro pensamiento. Y no nos damos cuenta. E insisto, nuestras propias autolimitaciones mentales. Cuando en nuestra vida aparezca ese pensamiento condicionado, ese pensamiento limitado y limitante, date cuenta y acéptalo.
Otra vez con el control. ¿Pero qué quieres controlar? Hombre, ya tenemos todos una edad los que estamos en esta sala, como para habernos cuenta de que la vida es incontrolable. ¿Pero qué vas a controlar? La gente quiere asegurar todo, como si la vida se pudiera asegurar. La gente hace hasta seguros de muerte, lo cual es el no va más. ¿Qué quieres asegurar? Vive, vive. Es una preciosa manifestación de la identificación con el pequeño yo, ese pensamiento condicionado, ese pensamiento limitado y limitante. Según Krishnamurti, es la auténtica raíz del sufrimiento. Muy ligado a esto, también lo conocemos perfectamente, esa identificación con el pequeño yo se manifiesta en la incapacidad para vivir el presente. Nuestro coche no entiende de presente. Está siempre mirando a un lado o a otro, es decir, al pasado o al futuro. Y es absolutamente incapaz de mirar la realidad presente. ¿Sabéis por qué? Porque si el coche facilitara mirar el presente, lo que somos se haría presente. Porque el presente pertenece al conductor, inevitablemente pertenece al conductor. Y al coche le pertenece todo lo que no tiene que ver con el presente. El pasado y el futuro. Un pasado que solemos mirar para sufrir más todavía. Amonio Sacas, ese filósofo neoplatónico del siglo II, decía: el problema del ser humano es que es la especie que más sufre porque tiene memoria. La memoria per se es estupenda, pero ¿para qué utilizamos la memoria? Para machacarnos. La memoria se ha convertido en un instrumento de la mente concreta que fragmenta lo que hemos vivido, selecciona cosas que hemos vivido pero olvida otras y además reinterpreta lo que hemos vivido. Eso es lo que el ser humano denomina memoria, una fragmentación de lo que hemos vivido, una selección de lo que hemos vivido, olvidando cosas, no olvidando otras, y aquello que nos acordamos lo interpretamos. Y es curioso que este auténtico desastre mental lo hacemos normalmente para sufrir. Los errores que he cometido, lo mal que lo hice, etcétera, etcétera, etcétera. Culpa, pecado. Esto es otro síntoma de la identificación con el pequeño yo. Mirar al pasado, mirar al futuro, la obsesión por el futuro. Cantidad de gente que han sentido ya, sienten ya de corazón vivir de otra manera. Y además van y me lo cuentan. No sé qué esperarán que yo le diga. Pues vive, venga, si te has dado cuenta, hazlo. Dice, no, hoy no, mañana. Ah, sí, hoy no, ¿y por qué mañana? Hombre, Emilio, porque, mira, dentro de poco va a pasar esto, va a pasar aquello, espero que suceda no sé qué. Pero a mí no me acabas de decir que has percibido que tienes que vivir de otra manera. Hazlo, ¿no? Dice, sí, Emilio, ya, pero me tienes que comprender que mañana. Y claro que lo comprendo, ¿cómo no lo voy a comprender? Ahí está el miedo, ahí está la inseguridad. No nos damos cuenta que lo que estamos transmitiendo, lo que estamos percibiendo y estamos transmitiendo empieza por M, pero no es mañana, es miedo. Y en lugar de reconocer, mira Emilio, siento que tengo que vivir de otra manera, pero tengo miedo a hacerlo. Perfecto. Eso es un avance inmenso, porque te has observado, te has dado cuenta, lo has aceptado y seguro que estás poniendo en marcha algo que va a permitir la transformación. Pero si te autoengañas diciendo mañana en lugar de reconocer que tienes miedo, hay gente que está harto por completo de su actividad laboral y sigue en ella. ¿Por qué? Porque tiene miedo.
Tiene miedo a no tener unos ingresos, a no tener una garantía en la nómina, etcétera, etcétera. Bien, si eso es humano, reconoce que tienes miedo. No me digas, no, miedo no, es que estoy esperando que... Mañana. Es decir, miedo. Vivir en el aquí y ahora, lo he compartido en otras charlas, es nuestro espacio sagrado de libertad. No hay otro. Y el que no vive en el aquí y ahora no está viviendo. Es imposible que el conductor se plasme, que lo que verdaderamente somos aparezca en escena. De ahí que sea tan maravilloso, que se esté extendiendo tanto lo del aquí y ahora, el poder de la hora, la atención plena, que está perfectamente descrito en los Yoga Sutras de Patanjali, que no es que lo haya inventado nadie ahora con esa denominación inglesa que se ha puesto de moda. Está escrito desde la noche de los tiempos. Es muy importante. Y cuando te salgas del momento presente, date cuenta. Cuando estés conversando con alguien y te vayas, date cuenta. Te vayas me refiero no físicamente, que sigues ahí, pero te has ido, date cuenta. Date cuenta cuando aparezca esa mirada hacia el pasado, cuando aparezca esa mirada hacia el futuro. El pasado casi siempre lleno de culpa, el futuro casi siempre lleno de autoengaño. Date cuenta. Acéptalo. Y veréis cómo eso te va situando en el presente. Poco a poco, como un vaso que se va llenando, gota a gota, gota a gota. También en estas señales de identificación con el pequeño yo, hay una que es muy primaria. Cuando hay algo en ti que dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Si hay algo en ti que dice esto, eso es el coche. Eso es tu pequeño yo. Porque el conductor que eres sabe que la vida es un fluir. Sabe que la vida tiene ciclos. Sabe que en la vida nada es permanente y confía. Y la confianza es paz más ciencia, es decir, paciencia, sin queja, con aceptación desde la confianza en la vida y en la sapiencia profunda de que las cosas son como corresponden que sean. No como tu pequeño yo con sus atracciones y sus repulsiones quieren que sea. La vida no es lo que tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres, cuando tú quieres. Y la verdad es que tenemos grandes maestros a nuestro alrededor. Ildefonso lo ha dicho muy bien aquí, al inicio del acto. Cuando hablando de los árboles hablaba de la naturaleza y hablaba de ello como maestros. La naturaleza es la maestra. Es curioso que no conozco, bueno sí, algunos sí, pero en fin, a pocos que estén tan locos como para enfadarse con la naturaleza. Y cuando es invierno, pelearse porque es invierno, porque quieren que sea verano. Los hay, los hay. Pero en fin, la inmensa mayoría de la gente acepta el frío, la oscuridad, la humedad del invierno, porque sabe que es lo que corresponde. E incluso si se ha formado un poco, se ha leído un poco, sabe que el invierno, frío, húmedo, oscuro, cuanto más frío, más húmedo y más oscuro sea, más esplendorosa será la primavera. Por tanto, que todo tiene su sitio. Y el invierno es invierno, la primavera es primavera, el verano es verano y el otoño es otoño. Es cierto que con lo del cambio climático lo tenemos todo un poco revolucionado. Pero entendéis lo que estoy diciendo. Pues bien, eso, los ciclos, la impermanencia, lo evolutivo, es lo que nos enseña la naturaleza. Vamos a hacerlo también presente en nuestra vida. Confía en la vida. No obstante, tu pequeño yo seguirá apareciendo con su deseo de que las cosas sean como tú quieres. Bien. Te das cuenta y lo aceptas. Y se va produciendo la inversión de la consciencia. La risa es algo muy serio.
Cuando este tipo de cosas aparecen en nuestra vida, vamos a reírnos. Si es necesario a carcajadas, otra vez, fíjate, otra vez. Otra vez estoy con los miedos, con la desconfianza, con el pensamiento condicionado y limitado. Otra vez estoy en el pasado, en el futuro dando vueltas. Otra vez estoy en que las cosas tienen que ser como yo quiero. Te ríes. Ríete. Es cómico. Ríete. Diviértete en esa autoobservación contigo mismo. Pásalo bien contigo mismo. Me gusta decir que ya nuestro pequeño yo ya ha jugado suficiente con nosotros. Ahora haríamos bien nosotros en jugar un poco con él. Lo que pasa es que cuando jugamos con él, a él no le gusta, se aburre. Y eso es maravilloso porque así se va callando. También es una expresión, otra manifestación más, me la habría escuchado alguna vez, pero es que es muy importante. El pequeño yo está siempre, la identificación se pone de manifiesto porque está siempre obsesionado con el qué. ¿El qué? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Le encanta el qué. El conductor que somos, lo digo llanamente, el qué le importa un bledo. Es decir, lo que auténticamente sois sabe que todo lo que ocurre tiene su sentido profundo. Que ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Una preciosa metáfora para que te enteres de una vez que nada ocurre por casualidad. Que todo tiene un porqué y un para qué. Lo entienda tu mente o no. Con lo que el conductor está muy tranquilo. Lo podremos entender o no a través de la mente, pero lo entendamos o no lo entendamos, tiene un porqué y un para qué en clave de que salgas del Alzheimer. En clave de que salgas del Alzheimer. La vida está continuamente colaborando contigo, está a tu favor para que vayas saliendo de la amnesia, vayas recordando quién eres. Por eso, a lo que verdaderamente somos, el qué no le obsesiona. Al pequeño yo sí. Al pequeño yo le importa mucho el qué y no computa el cómo vivo el qué. Al conductor, el qué no le interesa, por las razones que acabo de explicar. Y lo que de verdad le importa es cómo vivo el qué. Porque sea lo que sea, tiene un sentido profundo. Y a partir de ahí, donde tengo que poner la atención es cómo lo vivo. ¿Percibís la diferencia? ¿Cómo lo vivo? Si una enfermedad llega a tu vida, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. Y donde debes poner la atención es cómo la vives. Es lo que vas a sacar el jugo de la experiencia, es lo que vas a sacar de ello. Que es lo que te va a permitir ese jugo de la experiencia, que es el cómo, es lo que te va a permitir ganar en autoconsciencia, que es recuerdo de lo que eres, salida del Alzheimer. Pero mientras que estés peleándote con la vida, con el dichoso qué, no le vas a sacar jugo a nada. Y por tanto no vas a percibir nada, ningún nutriente en términos de conciencia, de autoconciencia y de recuerdo de lo que eres.